¿Están en riesgo los fondos de los trabajadores en el Infonavit? Hay en estos momentos la idea que con esta reforma al Infonavit puede ocasionar un daño permanente a esos fondos, y se refiere estrictamente la reforma a la disposición de más de 2.4 billones de pesos, que es el ahorro de usted y el ahorro mío como trabajadores durante nuestro periodo en el que nos desempeñamos en alguna institución privada, en alguna empresa privada. Los fondos del Infonavit sí pareciera correr un riesgo mayor en estos momentos, porque al modificarse el Consejo del Infonavit, está el gobierno federal con toda la mano para hacer y disponer de ese recurso a la hora que se le pegue la gana y para beneficio muy probablemente no de los trabajadores, sino de ciertos sectores. Porque ahora resulta que el Infonavit va a construir casas, pero no las va a construir con el dinero estrictamente del gobierno, no. Las va a construir con esa cantidad de 2 billones de pesos, más de 2 billones de pesos de las subcuentas que usted tiene, que usted ha acumulado a lo largo de su trabajo. Sí, finalmente el gobierno va a decidir en qué se van a usar esos recursos. Y lo primero que van a hacer es construir casas. Construir casas porque dicen que van a tener un disparo de precisión para acabar con la falta de viviendas en este país y mejorarlas. Pero ya los trabajadores en ese consejo nuevo del Infonavit, en el nuevo Infonavit que tanto pregonó Gonzalo Yáñez y que festinó cuando terminó la última sesión del periodo de sesiones de la Cámara de Senadores, ¡vive el nuevo Infonavit! No, senador Gonzalo Yáñez. Usted sabe perfectamente bien que la disparidad que va a haber y la hegemonía que va a tener el gobierno en las disposiciones sobre esos recursos va a ser absoluta, y ellos van a decidir qué van a hacer con ese dinero. Se va a discutir en un periodo extraordinario el miércoles, ahí al seno de la 66ª legislatura del Congreso Federal, pero no va a variar en lo absoluto, porque Morena tiene la mayoría para hacer los cambios necesarios en todo lo que se refiera a lo que ellos consideran que es bueno para el pueblo. En esta ocasión, la oposición se va a quedar otra vez sin poder hacer nada. No van a hacer nada porque no tienen el número necesario para enfrentar este tipo de acciones, que lo único que van a hacer es que el gobierno tenga toda la mano metida en la decisión de la lana que es suya y que es mía, y que a lo largo de nuestra vida productiva y laboral acumulamos y ahorramos. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no había riesgo, que por lo contrario es una decisión que se tomó, una iniciativa que se tomó para tener el control y que no se hagan y se tengan otro tipo de acciones con ese dinero y con esos recursos, y que las casas sean construidas, todo esto que ya conocemos. Pero al tener un consejo dispar, donde prácticamente el gobierno tiene completamente el control, porque ya no va a ser la misma cantidad de representantes de los trabajadores o representantes de la empresa o de las empresas, de la iniciativa privada, ya no va a ser lo mismo, porque acuérdense que la aportación pues nos la descuentan a nosotros de nuestro dinero. Hay una aportación del gobierno federal, sí, pero hay otra aportación de los empresarios. Entonces, al ya no tener una paridad en cuanto a las decisiones, pues única y exclusivamente pues nos vamos a tener que conformar, porque no hay otra, con lo que diga el gobierno. Si el gobierno dice que esos más de 2 billones de pesos tienen que ser utilizados para la construcción de casas en beneficio de cierto sector, pues ahí va su lana y se acabó el asunto. Pese a que la presidenta dice que no hay riesgo, que porque no van a usar en forma irregular los recursos, todo mundo sabe que el gobierno lo que requiere en estos momentos es seguir
con sus programas de bienestar y utilizar ese dinero probablemente para hacer casas o para otras cosas, porque no vamos a saber qué es lo que van a hacer, porque ya no hay institutos de transparencia, porque ya no va a haber transparencia en el gobierno pese a lo que nos digan. El miércoles se discute en el Congreso, en la 66ª legislatura. Tienen la mayoría suficiente los diputados de Morena para hacer y deshacer. ¿Y sabe qué? Va a pasar. Esa modificación va a entrar como cuchillo en mantequilla. Porque la oposición no existe. Porque no hay oposición. Porque no hay oposición. No hay oposición y lamentablemente no tienen el número suficiente como para poder entrar de lleno a tratar de frenar este avasallamiento en cuanto a leyes y en cuanto a cambios y en cuanto a disposiciones. No va a pasar nada, vamos a tener que conformarnos con lo que papá gobierno, frase de los años 70, decida. Punto. Si papá gobierno dice que no puedes tener 2 pares de zapatos, no vas a tener 2 pares de zapatos. Si papá gobierno considera que ese recurso tuyo de Infonavit debe ser utilizado para la construcción de viviendas para cierto sector de la población, se van a usar esos recursos sin el menor recato, porque la mayoría en el Congreso representa al pueblo bueno y sabio. Así que, pues, adiós recursos del Infonavit. Si usted en su subcuenta jamás utilizó lo que llamaban sus famosos puntos para construir una vivienda, adquirir una vivienda, mejorar su vivienda, pues sí está en riesgo. Sí está en riesgo de que ese dinerito que al final de su tramo, al final de su actividad laboral, usted podía contar con él como un recurso que era suyo, pues quién sabe si lo va a poder usted recuperar, porque ahora papá gobierno decide otras cosas, incluso decide hasta sobre el recurso que a usted tanto año le costó acumular. Un recurso y una aportación que a usted se le descontaba cada semana, cada 15 días, cada mes, como fuera. A usted le descontaban una cantidad para su subcuenta de vivienda. Ahí aparece su subcuenta de vivienda, en su Afore. Si usted es ley 73, aparece también. Si usted es ley 97, ahí aparece también la subcuenta. Es el Infonavit. Ya las acciones que emprende el gobierno federal para poder seguir sosteniendo esa dinámica de sus programas de bienestar, que algunos llaman electoreros. ¿Sabe quién sigue? El INE, el Instituto Nacional Electoral, porque la Cuarta Transformación también entrará de lleno en el Instituto Nacional Electoral. Sí, más, con estas diferencias entre el gobierno federal y el INE por la elección de los magistrados, de los ministros y de los jueces federales, con esta elección del Poder Judicial en donde el INE está solicitando más recursos para poner más casillas y que el gobierno federal le diga, no, con lo que te dieron los diputados, con eso tienes, y con eso tienes que ahorrarlo para poder tener el número de casillas suficientes para la farsa de elección del Poder Judicial. Bueno, esa forma que tuvo la señora Tadei de decirle a la presidenta o decirle a los diputados que no le iba a alcanzar el recurso, es algo de lo que ya la 4T está también pensando y gestando, porque van sobre el INE. Lo que queda del INE lo van a agarrar y lo van a transformar en aquello que también ya se filtró, que podría ser el INEC. Y se acabó el asunto. Se acabó el asunto y la Cuarta Transformación va galopando
galopando en todo el territorio nacional, avasallando con los recursos de las subcuentas del Infonavit, cambiando la democracia a su antojo, pero desde luego para su propio beneficio. Al tiempo, al tiempo. Lo del Infonavit va a transcurrir y va a ser ley a partir del miércoles. Sigue el INE, el Instituto Nacional Electoral, ese que no se tocaba, ese que defendían la oposición o defendíamos los ciudadanos. Yo me cuento entre los ciudadanos que defendíamos al Instituto Nacional Electoral. Finalmente sucumbió, finalmente va a destrozarse de su columna principal, va a derrumbarse de su columna principal, porque ahora el INE también se pintará de guinda, como debe de ser. Para eso es el poder, claro que sí.